Bueno, Luz Calvetti, secretaria de Gobierno, hemos recibido algunos mensajes, ¿no?, de oyentes y comerciantes planteándonos, digamos, bueno, las nuevas restricciones que no le permiten trabajar. Comentanos un poco cómo son las nuevas restricciones. Bueno, la verdad, en primer lugar, buen día, Nico, gracias por estar acá y hacerme partícipe del medio de comunicación que ustedes llevan adelante y poder llegar a los oyentes. En un primer lugar, hay un decreto nacional que decreta un confinamiento con determinadas restricciones. El decreto nacional le delega a las provincias y también a los municipios la toma de decisiones según también la situación de cada una de las poblaciones. Es real que Las Varillas no vive la misma situación que una ciudad como Córdoba capital, como Villa María, como, ni hablemos de la distancia que hay con Buenos Aires, con Capital Federal, con el AMBA, donde no podemos tomar las mismas medidas porque no sería tampoco justo según también la situación epidemiológica. Yo creo que este decreto también se toma en consideración por lo que es el uso del transporte público. Se cruzan muchísimo los niños que van a las escuelas, que asisten a las escuelas, con la gente que usa el transporte público para ir al trabajo. Es una realidad que la ciudad de Las Varillas no vive. Nosotros sí acatamos el decreto nacional y el decreto en el cual adhiere la provincia de Córdoba, pero también analizamos la situación de Las Varillas y es por eso que decidimos que los comercios esenciales, que eran los únicos que podían trabajar según el decreto hasta las 18 horas de forma presencial, incluirle los no esenciales. Los no esenciales en un principio podían trabajar a puertas cerradas con delivery. Nosotros decidimos dejar abrir las puertas, seguir trabajando como venían, pero sí es real que necesitamos trabajar en reforzar el cumplimiento de los protocolos de todos los comercios. Porque si uno compara antes, vos veías la fila fuera del comercio y entraban 3 personas por comercio, según también el tamaño, el espacio, y hoy vemos que eso ya no sucede, se hacen largas filas en los supermercados, en las cajas. Es un poco volver a la rutina que habíamos tomado de esto de cuidarnos, de respetar el distanciamiento, el evitar el aglomerado de personas dentro de un local. Pero sí hicimos un esfuerzo enorme desde el municipio, tuvimos muchísimas reuniones, fue decisión del intendente cuidar la economía de la ciudad, la economía de cada uno de los comerciantes, de las industrias, de las amas de casa, de las empleadas domésticas, de las guarderías, las niñeras, etc. Eso es todo empleo, es toda generación de empleo. Decidimos cuidar eso, por eso hicimos esa excepción. Hasta las 18 horas todos pueden trabajar con determinadas excepciones, es real, sigue habiendo excepciones, y con los protocolos de bioseguridad vigentes. Sí es real que, por ejemplo, todo lo que es actividades deportivas de clubes, lo que es danzas, teatro, digamos, actividades artísticas, no pueden, eso sí está prohibido, suspendido, vamos a decir no prohibido, sino suspendido este nuevo aviso, porque es contradictorio que desde la provincia, con justa causa, suspendan la presencialidad de las clases, pero nosotros habilitemos que los niños se puedan juntar en otros espacios. Entonces, yo creo que esto es un trabajo conjunto entre los diferentes estamentos del Estado y en este sentido la municipalidad también va a apoyar y aportar al gobierno provincial y nacional para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Bien, me hablabas de esta autonomía, ¿no?, que tienen los municipios para poder decidir, y muchos también planteaban ¿por qué no se ha tomado decisiones antes y se esperó que el gobierno nacional, largue un DNU? Nosotros hemos tomado decisiones antes, hubo semanas donde hemos achicado el horario de circulación y de hecho, según las estadísticas que tenemos, realmente funciona. Uno por ahí entendiendo también el enojo de la gente y que por ahí son chascarrillos, de que el virus entre tal hora y tal hora se ve que no circula, pero realmente la baja de circulación hace que haya menos cantidad de casos positivos y lo tenemos comprobado en las estadísticas. Por eso digo, nosotros en varias oportunidades hemos achicado, restringido el horario de circulación y hemos notado a la semana
que habían bajado los casos. De la misma manera, uno se da cuenta, según las estadísticas, que las estamos publicando. De hecho, esta semana ya estamos preparando para volver a publicar estas estadísticas que se hacen desde el OSPI, que tienen en cuenta las edades, dónde está la mayoría de los casos, si sean las escuelas, si sean los gimnasios, si sean los comercios, bueno, en diferentes lugares. La vamos a estar publicando y eso da cuenta de que realmente hay lugares o momentos donde hay una suba impresionante de casos y en los momentos en los cuales hay una baja. El hecho de que la circulación hoy esté hasta las 18 horas se va a notar muy posiblemente la semana que viene esas bajas. Más si respetamos, que creo que uno por ahí le echa no sé si le echa la culpa, pero hace responsable más a las juventudes del tema de las reuniones sociales, y por ahí son un poco los adultos los que no cumplen con ese tema de la restricción, que se siguen reuniendo de forma clandestina a comer el asado, a tomar unos mates, y eso, ahí están los focos de contagio. Por eso yo creo que la responsabilidad y la conciencia tiene que venir de los adultos, y creo que hay que trabajarlo mucho con los niños, porque son los niños los que generan después en sus casas, en sus padres, ¿viste? Ese picoteo de cuáles son las medidas de prevención, de qué se debe hacer. Se trabaja muy bien en las escuelas en ese sentido. Entonces yo creo que acá hay una situación que está en todo el mundo, de forma literal, es en todo el mundo esta situación, y creo que es responsabilidad de todos, desde el Estado, como de cada uno de los ciudadanos, sea cual sea la edad del ciudadano, en poder frenar esta propagación. Hay nuevas cepas. La provincia de Córdoba tuvo más contagios que el AMBA, que la ciudad de Buenos Aires, y yo creo que ese es un dato no menor. Claramente uno tiene que hacer ahí un mea culpa, y ya son datos que hacen ruido y decir, bueno, esto lo tenemos que cambiar y revertir de alguna manera, está en nosotros. No hay fórmulas mágicas, ya las conocemos a todos porque esto hace más de un año que viene sucediendo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cuáles son los protocolos? En este caso, yo entiendo, eran 3 días, 9 para algunos, según la actividad de confinamiento, pero de todas maneras no fue una fase 1 donde se tenía que trabajar hasta las 2 de la tarde y solamente podían trabajar algunos, muy pocos, ¿no? Hicimos un esfuerzo enorme, por eso pedimos a toda la comunidad que nos apoyen, que se sumen a concientizar y a prevenir también la propagación. Bien, en esta reunión que han tenido la semana pasada para definir, ¿no?, estas nuevas restricciones, vi que cada funcionario podía dar su opinión. Bueno, ¿cuál fue el tuyo puntualmente? Mi opinión, bueno, obviamente que desde el año pasado ha ido variando porque las situaciones no son las mismas, ¿no? De estar en una fase 1 y no tener ningún caso, a tener, ¿te acordás, no sé, los primeros 4 casos acá en la ciudad de Las Varillas, que fue como una situación... Sí, donde el intendente dijo que si aparecía el primer caso se iba a volver todo para atrás. Exactamente, y la gente tomó conciencia en ese momento, pero después pareciera que el contagio terminó siendo algo en la comunidad como una costumbre, como algo típico. Y el otro día di una nota y yo escucho mucho que la gente dice, no murió de COVID, murió con COVID. Hay una realidad, y es que la gente muere por esta enfermedad. No importa cuál haya sido la patología previa, porque quizás esa patología previa le permitía tener más años de vida a esta persona, pero como se contagió de COVID, no la tuvo. Entonces yo creo que perdimos la empatía desde ese lugar y perdimos la solidaridad, el ponernos en el lugar del otro y decir, estamos perdiendo vidas, de cualquier edad, con patologías o sin patología, es por el COVID. Bien, para el intendente son pocas las vidas que se han perdido en la ciudad. Para el intendente las vidas que se perdieron en la ciudad son muy valiosas, son vidas de personas, o sea,
creo que son familiares de vecinos, son amigos nuestros, ¿no? No te digo por una declaración que escuché de él. No, la verdad es que no le escuché la declaración, pero sé que realmente sentimos cada vez que hay un fallecido nuevo y hay un número más en una placa, que cuando vos lo ves en la placa es un número, pero no es un número, es una persona. Entonces en ese sentido hay que tener muchísima responsabilidad y muchísima empatía, y lo digo en general. Entonces en ese sentido mi opinión sí fue variando. Yo creo que hay que apoyar a los comerciantes, a los diferentes rubros. Si es real que siempre terminan siendo unos más perjudicados que los otros, está a la vista, lo sabemos, desde el primer día, calculo que va a ser hasta el último, si es que ojalá termine esta pandemia. Creo que uno tiene que apostar a la producción, a que la producción y el desarrollo económico de la ciudad siga, pero también dejar en claro que como autoridades tenemos que pensar en los vecinos y en las vecinas de la ciudad en el sentido económico, pero sobre todo tenemos que pensar en los vecinos y en las vecinas en el sentido de la salud y del sistema sanitario. Y hoy tenemos un montón de médicos locales, médicos que vienen de afuera, enfermeros, personal de maestranza que trabajan incansablemente, y no quiero dejar de nombrar a lo que son el personal, el equipo de tránsito y seguridad, porque este equipo trabaja día y noche en los controles. Las trabajadoras sociales, los servicios de infancia de la Dirección de Acción Social trabajan 24 horas al día en la asistencia de las personas también, amén de las necesidades que venían en una vida normal, vamos a llamarla así. Se le agregó esto del COVID y se agregaron muchísimas necesidades. Entonces son muchos factores los que aparecen, por eso creo que uno va a flexibilizar y a ser flexible en tanto y en cuanto la situación lo amerite, pero también hay que dejar en claro que cuando el sistema sanitario colapse, si es que colapse, esperemos que no, pero cuando eso suceda va a ser responsabilidad de todos, y ahí sí vamos a tener que tomar medidas estrictas. Si el presidente las toma, el gobernador las toma, Las Varillas no va a ser ajeno a eso y va a acompañar. Bien, en ese caso que se tengan que tomar medidas, digamos, más estrictas, ¿qué se le ofrecería a los comerciantes, bueno, como para poder, digamos, continuar, ¿no? Y no tengan que cerrar? Bueno, en ese sentido, también desde un primer momento, desde la Secretaría de Hacienda, siempre es importante aclarar que somos un equipo que tomamos las decisiones en conjunto, ¿no? Obviamente la última palabra la tiene el intendente, a quien vamos a apoyar y a respetar. No siempre estamos todos de acuerdo, porque eso es una realidad, somos un equipo muy heterogéneo, pero siempre vamos a respetar las decisiones que se toman en la mayoría de las personas, con el intendente, por supuesto, a la cabeza. Desde la Secretaría de Hacienda, sí se empieza, cada vez que suceden restricciones, se empieza a trabajar en posibles beneficios a aquellas personas o a aquellos rubros que sufran un decaimiento de su economía por el contexto de las restricciones. En su momento se había hecho con las guarderías, que había una contradicción enorme. Si uno se pone a pensar en los protocolos, de repente los papás podían trabajar, pero no tenían dónde dejar a sus niños, ¿no? Hoy tenemos sala cuna cerrada, como para dar un ejemplo también. Desde las guarderías, los gimnasios, los clubes, que también se les aportó a los clubes, y que también es necesario resaltar que el gobierno de la provincia de Córdoba y el gobierno nacional se han puesto en marcha diferentes programas y subsidios y ayuda económica para los clubes, como también para asociaciones civiles, organizaciones sociales. Desde el municipio también hacemos lo propio, lo vamos a seguir haciendo, siempre y cuando vayamos analizando cuáles son los momentos. Para esta semana se habló, se analizó, de hecho la Secretaría de Hacienda lo está analizando, lo está contemplando. Considero que por ahí, en este caso, el confinamiento es mucho más corto, estamos hablando de entre 3 y 9 días, como dije recién, según el rubro, pero se tiene en cuenta. Y bueno, y si en un futuro llegase a pasar de tener que volver para atrás como lo que fue el año pasado, sí, por supuesto, ahí vamos a estar acompañando al vecino con medidas económicas que los ayuden. Bueno, muchas gracias, Luz. No, gracias a vos, Nico.